Bueno, en general, diversos estudios sugieren que el Perú es uno de los países más afectados definitivamente por fenómenos climáticos y particularmente por el fenómeno del Niño en la región. Esto debido al impacto en agricultura, manufactura primaria, pesca y, muy importante, la gran diferencia que suele haber frente a otros países es el impacto de derrumbes o huaicos sobre la infraestructura. Una infraestructura que sigue siendo en el relativo de la región débil. Por lo tanto, eso exacerba el efecto sobre sectores como el transporte o el comercio. En ese orden de ideas, diversos estudios, nosotros hicimos uno en el 2015, sugieren que el impacto de un fenómeno del Niño entre moderado y fuerte puede llegar a ser hasta de 2 puntos sobre el crecimiento económico. Y justamente pareciera que tiende a coincidir eso con lo que hemos visto este año. A principios del 2023, los analistas en general teníamos un crecimiento estimado para el Perú cercano a 2,5%, y hoy las estimaciones llegan a estar entre 0 y 1%. Entonces realmente coincide con ese análisis, porque en últimas la combinación del ciclón Yaku con el fenómeno Niño costero fuerte actualmente ha tenido ese impacto. Para el próximo año nosotros estamos esperando una recuperación de la economía peruana hacia niveles del 2%. Estamos asumiendo, en línea con lo que estiman las entidades expertas en fenómenos climáticos, un fenómeno del Niño moderado en el verano peruano. Y ese supuesto es clave porque está demostrado que el fenómeno del Niño tiene un impacto más fuerte en ese momento del año sobre la agricultura. Y estará por verse el efecto en pesca también en la primera temporada nuevamente de pesca y demás. Entonces, ahí el riesgo es a que se nos vuelva un niño fuerte. Sabemos que la probabilidad del niño fuerte ha venido en aumento. Hace unos meses era algo cercano a 5%, ya va cerca del 20%. Así que eso es lo que hay que monitorear. Si llegara a ser más fuerte de lo esperado, definitivamente podríamos tener que revisar a la baja la proyección de crecimiento, dependiendo, insisto, de la magnitud. Y del otro lado, hay un efecto comprobado fuerte que se estima entre 1 y 2 puntos porcentuales, dependiendo de la magnitud del fenómeno del Niño, la intensidad, sobre la inflación. Digamos que está el factor de incertidumbre del fenómeno del Niño porque ese primer trimestre es clave para el desarrollo del fenómeno y su impacto potencial en particularmente agricultura. Obviamente todo lo que hablamos de potenciales deslizamientos de tierra y demás. Ahora bien, hay una diferencia de Perú con otros países en la región y es muy importante, es que la actividad económica ha sido muy débil y yo diría que en el acumulado ha sido mucho más débil en el periodo post-pandemia que otros países. Y eso ha configurado un escenario que en el relativo es favorable, y es que la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, justamente lo que más puede ser afectado por lo climático, la inflación subyacente está por debajo de la total. Entonces, cuando uno ve Chile, uno ve Brasil, uno ve Colombia, lo que está pasando es al contrario. La inflación subyacente está por arriba de la inflación total. Y la inflación subyacente es lo que más mira un banco central y es lo más importante porque te dice la demanda, cómo está afectando la inflación. Lo otro es climático, es exógeno, es algo que tiende a ser volátil, pero que en el tiempo se desvanece. Perú va a alcanzar una inflación cierre de 2023 por los lados del 4%, pero lo más importante es que la inflación subyacente en nuestras estimaciones va a alcanzar un 3%. Es decir, la inflación subyacente, la que está ligada a la demanda interna, va a estar ya en la meta del Banco Central con alta probabilidad, en el rango meta, con alta probabilidad a finales de este año y con seguridad, en nuestra opinión, primer trimestre del 2024. Entonces, eso es un ancla muy importante para la inflación. Y en ese sentido, nosotros vemos que la senda de inflación en la primera parte del 2024 va a seguir siendo positivo. Bueno, yo diría que
Una gran diferencia, bueno, en Colombia al ser sequía, realmente hay un impacto muy, muy negativo sobre la agricultura e incluso sobre la energía, porque al haber sequía se vuelve mucho más costosa la generación, porque toca prender las termoeléctricas que básicamente se alimentan de gas y de carbón, y esa generación es mucho más alta. Entonces, en Colombia las tarifas de energía eléctrica se suelen incrementar de manera sustancial bajo una coyuntura como la del fenómeno del Niño. La sequía parece tener un efecto más duradero sobre los precios agrícolas. De alguna manera sí está demostrado que cuando hay un impacto agrícola o sobre el sector agrícola por el fenómeno del Niño en Colombia es más fuerte que cuando llueve, que en ese caso es fenómeno de la Niña, ¿no? Y su impacto en alimentos es más temporal. Entonces, sobre el tema inflacionario no parece haber tanto riesgo inicialmente. El caso chileno sí es muy diferente, porque Chile es un país deficitario en agua y por lo tanto amplias lluvias terminan generando un efecto positivo en la generación de energía, pero además en el sector agrícola. Claro, si el fenómeno del Niño es extremo, se pueden dañar los cultivos y entonces hay un efecto negativo al final. Pero la infraestructura es más fuerte, ¿cierto? Es de mejor calidad. Entonces no tendríamos necesariamente lo que un país como Perú puede enfrentar de caídas de carreteras, casas, infraestructura, y entonces no tendríamos ese efecto de pronto tan negativo en transporte o comercio. Eso es como la ventaja de Chile. Al final Chile es como el país que menos se ve afectado por un fenómeno del Niño. Destacaría en el caso peruano el tema de la temporalidad sobre inflación. Y del otro lado, más allá de, digamos, lo que es una realidad y lo que siempre pasa con estos fenómenos, destacaría que el Perú, creo yo, va más adelantado, por lo menos en anuncios y programas por parte del gobierno para hacer frente al fenómeno del Niño. Efectivamente, y no solo pasa en Perú, también por ejemplo en Chile, la minería puede verse afectada por el fenómeno del Niño, justamente porque puede haber derrumbes, ¿no? Y sobre todo en esos sectores donde hay minería, pues casi que no hay una gran infraestructura y se pueden tapar las carreteras, taponar. Entonces eso dificulta la minería, pero es algo que afectaría a muchos países. Yo creo que en el caso de la minería en Perú, lo que se necesita para que el sector se reactive es confianza. Es impresionante, yo digo que no conozco, pues tampoco porque no miramos absolutamente todos los países mineros del mundo, pero es difícil encontrar un país donde haya una carpeta de proyectos de 50 billones de dólares en minería. Los proyectos están ahí. La pregunta es por qué no se ejecutan o por qué no se anuncian. Esta semana tuvimos una divergencia de conceptos con Tía María por parte del gobierno, ¿cierto? Ese tipo de contradicciones desde un propio gobierno, pues genera cuestionamientos. Si hemos visto, insisto, un gobierno muy activo tratando de recuperar la confianza, enviando mensajes positivos, se anuncian proyectos de inversión minera. Ayer vi una noticia de, creo que es, si mi memoria no me falla, la ampliación o segunda fase de Antamina. Ese tipo de cosas están sobre la mesa, es muy positivo. Hemos visto una confianza empresarial que va repuntando y unas expectativas de inversión que han mejorado. Pero del otro lado hay que reconocer que la estabilidad política es frágil. Y es frágil simplemente porque uno tiene una presidenta y un Congreso cuya popularidad no superan 15 puntos. Entonces, por definición, eso es frágil. Entonces, cuando uno mira encuestas, cuando uno habla con empresarios, incluso en el sector minero, el tema de conflictividad social, el riesgo de conflictividad, es lo que primero sale. Mira, en general Perú, desde lo macroeconómico y sus fundamentos, Perú se sigue viendo muy bien. Uno puede hablar de muchas paradojas. Una de las paradojas es, tienes muchos conflictos políticos durante muchos años y la economía sigue creciendo, ¿no? Claro, cada vez crece menos, es una realidad,
Yo creo que claramente tantos años de acumulación de conflictividad política te va afectando sobre todo la inversión y creces menos. Pero yo le he dicho a muchos inversionistas, tú agarras lo que le pasó a Perú este año, conflictividad social, ciclón Yaku, fenómeno del niño costero, cualquier cantidad de cosas. Eso lo agarras, mete los datos en otro país y la economía te cae el 2% o 3%. Acá no. Perú va a crecer 0.6% y el otro año se va a acelerar. Entonces, hay una de las paradojas y es que si bien la informalidad no es buena, la informalidad de alguna manera ayuda en contextos como este, porque pues, la política pública no le llega a mucha gente, literalmente. Entonces, si el Congreso está peleando con el gobierno y salen políticas o no salen, pues hay mucha gente que ni siente eso. Claro, sí lo siente si llueve y hay derrumbes y se te cae la casa y no llega el gobierno, ¿no? Allá está el problema. Pero digamos que en general a lo largo del tiempo, y no solamente le pasa a Perú, a un país como México, la informalidad como que logra sostener la economía. No es nada positivo eso en el largo plazo, creces menos a largo plazo con tanta informalidad, pero la coyuntura de incertidumbre es una paradoja que te mantiene creciendo a tasas decentes. Chile se va a contraer, Argentina se va a contraer, Colombia no va a crecer más del 1 y un Colombia no tiene ninguno de esos problemas y va a crecer el 1. Perú ha tenido un montón de choques y va a crecer casi el 1. Entonces digamos que es bien interesante. Segundo punto, otra paradoja, la deuda pública es la más baja de la región. Estamos hablando de más o menos 30 puntos del PBI. Con eso los inversionistas están completamente tranquilos de la situación fiscal. La paradoja va que yo soy un convencido de que buena parte de la explicación de por qué la deuda es tan baja es porque no se ejecuta el gasto. Si el gobierno ejecutara, crecería un poco más, tendría una deuda un poco más alta, pero el hecho de que la tenga tan bajita genera confianza en que en un futuro, si llega a haber un choque muy fuerte sobre la economía, hay espacio de gasto. Una Argentina, cero espacio, Colombia básicamente no tiene, Brasil menos, y Chile, que es un país que tiene una calificación crediticia 3 notas por encima de la peruana, tiene 10 puntos más de deuda que Perú. Entonces, se ve mejor el Perú. Y del otro lado, tal vez lo clave dentro de esta discusión de minería y la inversión y todo esto, es que Perú tiene un déficit en cuenta corriente, una brecha externa de solo 1 punto del PBI. En el caso chileno y colombiano son 4 puntos.